Las especies menores son el grupo de animales de importancia económica y zootécnica y que han ocupado un gran espacio dentro de los productos de la canasta familiar. Las especies menores, decíamos entonces que son todos aquellos animales pequeños que podrían tener importancia económica porque dan productos que tengan utilidad en la industria o en la alimentación. La carne, la leche, los huevos, la lana, el pelo. Por ejemplo, de las aves, hay una gran cantidad de aves que se han explotado en el mundo y uno empieza por definir, pues obviamente la gallina o el pollo. Hay animales que se han explotado más que todo como por regiones, entonces se habla, por ejemplo, del pato, del pavo, de las aves pequeñas para huevos. Bueno, hay muchas aves que se han utilizado como especies menores. En el campo de los roedores hay un amplio margen, inclusive se están ya aplicando como digamos ideas de zoocría, animales que normalmente han sido silvestres, que se están domesticando, que pueden presentar un gran potencial en producción. Entonces uno habla, por ejemplo, para empezar, el conejo, pero está la liebre, está el cuy, que ustedes conocen que se maneja más que todo en el sur del país, en Pasto, en pues toda la zona de Nariño, en todo el Ecuador y en el Perú, donde hay pues gran variedad de cuyes. Hay también el famoso chigüiro o la guagua. Son roedores que han sido normalmente silvestres y que están adquiriendo una importancia económica interesante, que se les ha reconocido ya su potencial en calidad y cantidad de carne que pueden producir por el aspecto de la reproducción, y entonces están tomando pues ese desarrollo grande. En el caso, por ejemplo, de los pequeños rumiantes, uno puede hablar de las ovejas. Entonces hay ovejas de lana, ovejas de pelo y ovejas de carne y de leche. Por decir algún ejemplo, la oveja manchega de España es famosísima por la calidad de la leche, que da hasta el 9% de grasa, entonces producen el queso manchego, que es un queso rico en grasa. Hay ovinos de pelo, los famosos camuros, o también conocidos como ovinos africanos, o también ovejas africanas se les dice. Estos son animales que tienen un gran potencial, se han trabajado mucho en México y en Cuba, pero que en Colombia ya tienen un gran desarrollo, también se están utilizando en los llanos orientales, en la costa atlántica, inclusive pues ya en Antioquia hay buenos productores de ovinos de pelo o de camuros. Los cerdos en este momento tienen una gran demanda, son tal vez, digamos, de las especies menores la más demandada, junto con las aves, las que más utilizamos nosotros, que son pues las gallinas y los pollos asaderos que conocemos comúnmente, son tal vez las dos especies más utilizadas como especies menores. Digamos que se han desarrollado más desde el punto de vista zootécnico, industrial, que tienen programas avanzados en Europa y Estados Unidos de mejoramiento genético. Hace unos años la pesca artesanal era la única fuente de pescado para las cocinas colombianas. Actualmente se desarrollan proyectos piscícolas que están permitiendo obtener pescado de excelente calidad en cualquier época del año. Se han establecido trucheras en zonas de trópico de altura, llamado también clima frío, como Belmira y Jardín, que están ubicados en el departamento de Antioquia. Allí se obtienen excelentes producciones, además de la comercialización de trucha con valor agregado, o sea, sin espinas. Otro producto piscícola que ha tenido buen desarrollo es la tilapia. Muchas empresas permanentemente la producen de muy buena calidad, evitando así los altos costos en este producto que es fuente de proteína, fósforo y zinc. La apicultura tiene una gran oportunidad en Colombia, gracias a la abundancia de especies vegetales melíferas. Esto quiere decir que pueden producir miel. En la apicultura no solo se produce miel, sino también cera y propóleo. La cera es aplicada en la fabricación de velones y otros usos industriales, y el propóleo cada vez se usa más en la medicina convencional y la medicina alternativa. Además, la picadura de abejas se ha utilizado para tratar enfermedades del sistema musculoesquelético, como la artritis y el reumatismo. La miel de abeja también es aplicada en cosmetología y en nutrición humana, utilizada por personas sensibles al azúcar. La importancia de las especies menores radica en el aporte que hacen a la economía mundial.
Por ejemplo, en este momento los cerdos están representando prácticamente el 36% del consumo de carne en el mundo. O sea, superaron grandemente a los bovinos. Están muy equiparados con los pollos. Entonces son dos especies que definitivamente han tomado un auge enorme. El huevo siempre ha sido de gran importancia en la nutrición humana por el alto valor biológico. O sea, es un compuesto de gran capacidad nutricional, sobre todo porque es muy completo en proteína, en minerales, en vitaminas, entonces prácticamente es de consumo obligado en la alimentación animal en todo el mundo. Y la leche, pues todos conocemos la importancia de la leche. En este caso, obviamente, no estaríamos hablando de las cantidades de leche que proporcionan, por ejemplo, las vacas, los bovinos en general o las búfalas, sino más que todo la leche de ovinos y de caprinos. Esta leche ha tenido también un valor adicional. Estudios científicos han revelado que la leche de cabra posee beneficiosas características nutricionales, utilizándola en personas convalecientes, de la tercera edad y que presentan intolerancia a la leche de vaca. Además, es una excelente alternativa en casos de lactancia cuando la madre no puede alimentar al bebé. Hay que tener en cuenta que cada una de estas especies que hemos mencionado se pueden trabajar en programas caseros o a nivel de campo como programas de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, que yo produzca lo que me consuma, cuésteme lo que me cueste, eso ya sería soberanía alimentaria. Entonces yo puedo tener en la finca un lotecito de cerdas en cría, entonces yo cebo algunos de esos cerdos que producen esas cerdas, yo puedo tener un lotecito de conejos, yo puedo tener un lotecito de gallinas y así sucesivamente. En cambio, hay también un desarrollo industrial y tecnológico muy grande alrededor de ellos, entonces uno puede ver explotaciones de aves de 10.000, 100.000, 1 millón, 2 millones de aves, explotaciones de cerdos como la que recientemente se ha montado en la zona de los llanos orientales de 50.000 cerdas reproductoras, eso pues a uno ni se lo alcanza a imaginar plenamente. Entonces hay procesos industriales y procesos de desarrollo que involucran estas especies y que tienen un gran potencial en cuanto a población se refiere. Obviamente ya manejan poblaciones mejoradas, poblaciones estandarizadas, bien sea por raza o por cruce comercial, pero que ya tienen pues ese potencial. Entonces la importancia más que todo es por el aporte que hacen a la proteína y a la energía de la alimentación humana y por lo que representa eso en la economía mundial. Acerca de las ventajas que tienen las especies menores, uno podría decir que son una gran cantidad, pero hablemos como de las más importantes. En primer lugar está el poco espacio que ocupan, ¿cierto? Entonces uno puede tener una gran cantidad de animales en muy poco espacio y digamos que ser rentable, ¿cierto? Ahora, la diversidad de medios de explotación. Ya hablábamos de que hay explotaciones supremamente tecnificadas, con ambientes controlados, en ambientes cerrados, cubiertos y todo lo demás, pero también a nivel casero, al aire libre, con mucha facilidad en el manejo, entonces obtiene muy fácilmente los productos que ellos dan. Y la más importante de todas es su gran capacidad reproductiva. La mayoría de estas especies son multíparas, o sea, son animales que tienen varias crías en un solo parto. El caso más específico que conocemos más casi todos es el de los cerdos. Entonces cuando uno tiene cerdas comerciales que producen 2.5 partos al año, o sea, casi 5 partos en 2 años, son animales que en el año pueden dar 30 crías. Si uno se va 30 cerdos de una sola cerda en un lote pequeño, pues va a tener una gran posibilidad de ganancias económicas. Entonces ese potencial reproductivo hace que ellas sean de consideración pues para distintas explotaciones. Volvemos a insistir en lo de seguridad y soberanía alimentaria porque hay la posibilidad de mezclar distintas especies y entonces tendríamos carne, leche y huevos según las especies que tengamos. Una explotación agropecuaria casera debe contar con una buena asesoría que permita un adecuado manejo técnico, alimenticio y nutricional. Esto con el fin de evitar que se presenten enfermedades o una superpoblación en los animales. Desventajas uno tendría básicamente, yo digo, el conocimiento que habría que tener de cada una de las especies y de su manejo, porque no es lo mismo cuando se tiene, por ejemplo,
una vaca o 2 vacas o 3 vacas que digamos que se le facilita a cualquier persona tenerlas. Ya con estos animales hay que tener más precauciones porque son más susceptibles a una gran diversidad de enfermedades, plagas o parásitos, y entonces hay que estar mucho más pendientes de ellos. La rentabilidad va a depender mucho del manejo que se le dé, sobre todo del manejo técnico, para que haya unas óptimas reproducciones y óptimas producciones. Entonces, básicamente, en resumen, las ventajas son el poco espacio que ocupan, la diversidad de ambientes de manejo y la gran capacidad reproductiva. Entre las aves que se destacan ya hemos hablado de la gallina. La gallina tiene una gran variedad de razas y inclusive pues híbridos o cruces que se manejan para producción de huevos básicamente. Son ponedoras, entonces hay más que todo la gallina blanca, que la mayoría de la gente conoce, son gallinas livianas, gallinas de gran capacidad de producción, que tienen unos periodos productivos muy bien definidos, más o menos de las 16 semanas, durante casi un año, y producen una gran cantidad de huevos. En la medida que la raza se va, digamos así, ampliando, o sea que se le da la posibilidad de obtener animales doble propósito, entonces ya se habla de animales que producen menos huevos pero ganan buen peso, entonces que son animales que pueden ser un potencial muy grande para producción de carne también. En la línea de carne básicamente lo que se utilizan son los machos, aunque pues algunos productores inclusive pues también engordan las hembras, pero lo que se utilizan son los machos para cebar. Y pues el clásico es el pollo broiler o el pollo asadero que llaman comúnmente. Cada vez salen pues razas y líneas más especializadas con más precocidad. Hace unos años era de 49 días, ahora hay animales de 38, 40 días en perfectas condiciones para rendir en un asadero. Entre las aves también se encuentra la famosa gallina criolla, que es vendida en los mercados para ser consumida en los típicos sancochos. Su principal valor agregado es su componente ecológico y de conservación. Entre las aves también ha cogido gran auge y tiene gran importancia las codornices. Son aves supremamente pequeñas, yo creo que todas, si no las han visto en directo, por lo menos por televisión, en distintos programas, y esas codornices tienen un potencial muy grande de producción por el huevito que se utiliza, las famosas salchipapas, que todos hemos consumido alguna vez en la vida. Entonces ese huevito tiene una gran aplicación en este momento en la culinaria y tiene, digamos, ese gran potencial de producción. Hay explotaciones, de nuevo insisto, hay explotaciones intensificadas que tienen una gran cantidad de condiciones técnicas, sobre todo en la parte de alimentación y manejo, para que la producción sea óptima. El pavo es un animal cuya producción también ha tenido mucha demanda, especialmente en la época de Navidad, que es consumido como plato principal. En patos básicamente se utiliza pues la hembra para producir huevo. También hay mucha gente que prefiere o le gusta la carne de pato. Hay que tener precaución porque en la producción de patos usualmente se utilizan lagos o aguas estancadas y ese sabor se transfiere un poco a la carne. Entonces hay que tener un poco esa precaución que inclusive también digamos afecta todo lo que tiene que ver con la producción de peces, pues que es otra historia, pero que de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. La pata básicamente entonces se utilizaría para producción de huevos. A mucha gente le gusta porque es de mayor tamaño, porque a veces pues según la alimentación que se les dé y las razas que se elijan van a dar una coloración especial y van a dar un trabajo especial para este tipo de producción. En otra gama de las especies menores están incluidos algunos roedores, el cerdo, el conejo, y nosotros podemos hablar mucho rato de estas especies, sin embargo vamos a dar como las características generales. Ya habíamos mencionado que entre los cerdos nosotros podríamos tener hasta 30 lechones por cada cerda al año. Lo normal es que un campesino tenga una cerdita y cada 6 meses tenga un parto, que esa cerdita tenga 9 lechones, o sea que podría tener 18 lechones. Que deje nomás uno para cebar para Navidad, bueno, ahí tiene su carnita de fin de año, el resto es para comercializar.
dependiendo del manejo que le dé a ese cerdo, entonces él va a tener básicamente unos ingresos. Sí, si hay un manejo mejorado, si son cerdas ya por ejemplo comerciales, que requieren unas instalaciones especiales, un manejo con concentrados, ya habría que hacer otras cuentas y hacer otro tipo de costeo. Pero vale la pena pues hacer énfasis en el cerdo, que prácticamente es el 36% del consumo mundial de carne. Antioquia es en Colombia el mayor productor de cerdos, aporta el 40% de lo que significa pues desde el punto de vista de los cerdos a la economía nacional. El 40% está en Antioquia. Hay un gran desarrollo tanto en razas como en sistemas de explotación. Ahorita se habla mucho y vale la pena también retomarlo acá, de bienestar animal, de lo que es la certificación de granjas, de la sanidad animal, del manejo de residuos sólidos. Todos estos son temas complementarios que en la medida que estas especies menores se van especializando en su desarrollo, hay que tenerlas en cuenta. La importancia económica del conejo radica en los siguientes tres aspectos. Primero, como productor de pelo, este se utiliza como materia prima en la elaboración del fieltro. El clásico para pelo es el angora. Ese animal en 14 semanas produce 15 centímetros de pelo. Este cuesta 50 veces más que la mejor lana del mundo. Segundo, como productor de pieles, que son usadas para la confección de abrigos, calzados, guantes y adornos. Tercero, como productor de carne para la alimentación humana. Esta carne es de excelente calidad, posee muy buena proteína, es baja en colesterol, rica en ácidos grasos poliinsaturados, que son los que mantienen las venas y las arterias sanas. Habría otras como la liebre, que sería más un tipo silvestre, y en la zona del sur del país el cuy, o los cuyes pues que llaman, que han tenido un gran desarrollo. Ellos tienen unas variedades criollas de muy pequeño tamaño, pero siempre cuando ustedes ven las fiestas de principio de año de negros y blancos, ven que el plato típico de Pasto es el cuy. Ellos lo utilizan asado. Para los que no estamos acostumbrados nos impresiona un poquito porque parece que fuera un ratón ahí asadito por su aspecto pues de roedor, y como lo hacen con cabeza y todo. Pero ellos tienen unos cruces con el cuy peruano, que es de mayor tamaño, 5 o 6 kilos, entonces dan unos cruces muy comerciales y de mucha mayor capacidad de producción de carne, además del manejo pues que ellos le hacen en su preparación, ¿cierto? La sazón, el asado, el salado y el tipo de aliños que se utilice. En resumen, dentro de esta línea tendríamos el cerdo, el conejo y el cuy como los principales, ¿cierto? Seguramente habrá alguna gente que utiliza, como mencionábamos en un principio, lo que son especies que se manejan como en zoocría, o sea, especies que en la forma natural son silvestres, como la guagua, agutipaca, como el chigüiro, que lo manejan mucho en los llanos orientales, pues inclusive en los asaderos y cuando hablan de ternera, la llanera, casi siempre ahí de la mano con ella va el chigüiro como plato típico de los llanos orientales. Hay un alto riesgo de extinción porque se caza en exceso, entonces en este momento se está haciendo un control sobre esta población, pero de todas maneras existe y habría que mencionarlo. De los pequeños rumiantes nosotros hablaremos básicamente de dos, aunque podría haber otros. Vamos a hablar de la cabra y de la oveja, pero también hay cervatillos y hay otro tipo de explotaciones que se han manejado en otras latitudes, pero que nosotros tenemos aquí una gran capacidad de utilización de la cabra y de la oveja. Hablemos de la cabra. Hay variedades y razas mejoradas como la alpina, la saanen y otras por el estilo, que son especializadas en producción de leche. Entonces uno se queda aterrado que un animal tan pequeño de 4 o 5 litros de leche, cuando normalmente una cabra criolla no va a dar más de 1.5 litros de leche. No sé si alguna vez les ha tocado que la gente saca, por lo menos en la zona, es muy común sobre todo en la zona de Boyacá y Cundinamarca, que la gente saca una cabra en un carrito y la ordeña a la vista del público y empieza a vender cada vasito de leche. Si yo vendiera ese litro de leche no se puede vender por menos de 4.000 pesos.
Pero si vendo el vasito, cada vasito lo mezclo con un traguito de brandy, etcétera, ¿cierto? Le hago una preparación y cada traguito me vale 1.000 o 1.500 o 2.000 pesos, o sea que ese litro se me va a subir a 4.000 o 5.000 pesos, ¿cierto? A 6.000, 7.000. Entonces depende mucho de cómo vaya yo a utilizar esa leche. Lo más importante es aprovechar el recurso genético que representa las cabras criollas. Se utiliza mucho en Colombia, en la zona de Santander y La Guajira. Entonces uno va a Santander y uno le dicen, hay el plato especial del restaurante, cabrito asado, extraordinario, sabroso, delicioso. Y algunos derivados de ese cabrito que ellos preparan pues de manera especial. Entonces hay un potencial muy grande allí de producción. Yo insisto en que deberíamos aprovechar los recursos genéticos propios, la cabrita criolla y los cruces de la cabrita criolla con cabras mejoradas. En la parte de ovinos de pelo, que ya sería otra variedad, lo que llamamos camuros o carneros africanos o este tipo, son animales que por ser rumiantes aprovechan el pasto. Al aprovechar el pasto, entonces nos van a dar un potencial de producción muy grande, de tener en el sitio donde normalmente manejaríamos vacas o de pronto búfalos, tener ovinos de pelo. Entonces donde tenemos 3 vacas podemos tener 15 ovinos de pelo. Eso significa que a fin de año yo puedo hacer una reunioncita y sacrificar el mejor y consumirlo con los amigos. Entonces hay un potencial de producción allí en carne con un animal supremamente pequeño, de 50 a 60 kilos. Lo mismo que en todas las especies anteriores, hay explotaciones mejoradas. Por ejemplo, uno habla de la carne blanca de oveja en España, y son ovinos que se sacrifican entre 45 y 70 días, se alimentan todo el tiempo a pura leche y la carne es blanca. Ya son casos pues muy especiales que nosotros algún día podríamos imitar. Entonces hay un potencial muy grande con los pequeños rumiantes dentro de las especies menores, y de esos pequeños rumiantes destacamos la oveja y la cabra. A manera de conclusión podemos decir entonces que las especies menores tienen un gran potencial de apoyo a la economía y a la alimentación mundial. Entonces nosotros decimos que hay un consumo cada vez mayor de carne de cerdo, de carne de pollo, de carne de estas especies que llamamos menores. Hay huevos, hay leche, hay otros productos como la lana, el pelo, que salen de estos animales y que tienen un aporte importante para la economía y la industria mundial. En la parte de seguridad alimentaria, cualquiera de estos animales que tengan explotación a nivel campesino tienen un gran apoyo. Por ejemplo, la mayoría conocemos pues los campesinos que tienen 2, 3, 4 gallinitas, con eso tienen los huevitos para el consumo, inclusive a veces les quedan para vender. Hay otros que tienen sus conejos, que tienen sus cerdas. Entonces 2 cerdas de cría, por ejemplo, le darían 18, 36 lechones al año. De esos 36 que deje un cerdito para la fiestica de Navidad. Entonces hay un gran potencial en lo que es la economía y en la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Esas serían pues a manera de conclusión lo que nos da de estas especies menores.